La mañana de Juan Domingo. Chicos, los voy a invitar a escuchar en primer lugar a Rocco Carbone y una cosa importante que dijo el otro día. Sobre la dificultad que tenemos en la Argentina acerca de la palabra fascismo. Porque respecto de la cultura política italiana, pareciera que, puesto que entre 1880, lo voy a decir a grandes líneas, entre 1880 y 1950 a la Argentina llegaron 3 millones de italianos, trajeron solo pizza, helado y fideos con tuco. En cambio, trajeron también unas cuantas cosas en la clave de la operatividad política, de la cultura política que se han olvidado o que hemos estudiado mal. Y creo que respecto a la palabra fascismo hay que decir varias cosas entre nosotros y nosotras. Y quiero demostrar que efectivamente estamos ante una experiencia fascista respecto del gobierno de la Libertad Avanza y que la palabra libertad es un sinónimo argentino de fascismo. Ahora, ¿por qué resistimos tanto la palabra en la Argentina? Eso es lo primero que me gustaría decir. Y tengamos presente esto, que el fascismo hay que entenderlo como un doble poder. Un poder que tiene una permanente dualidad, que dice dos cosas al mismo tiempo que entre sí chocan. Hago un ejemplo o varios ejemplos para que se entienda lo que acabo de decir teóricamente. Cuando Milei estaba en plena campaña, ¿qué decía? La deuda la va a pagar la casta. Y parecía que la palabra casta era un sinónimo de política. Luego descubrimos que la palabra casta eran los trabajadores y las trabajadoras, que estamos pagando efectivamente con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio trabajo, la deuda, por ejemplo, frente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí verificamos esa estilística, esa retórica dualista, ¿no? La casta es la política y luego finalmente la casta somos y fuimos nosotros. Cuando Milei estaba en campaña, presentó al Papa como la encarnación o la reencarnación del diablo en la tierra. Luego se fue a Roma y lo presentó como el argentino más importante de la historia. Ahí nuevamente, ¿no? Afirmación y negación. Cuando estaba en campaña, Caputo, el actual ministro de Economía, Milei lo presentaba como un chorro, un mesadinerista, un asaltador de bancos, y ahora lo presenta como el economista más importante uno de los economistas más importantes del mundo, como el Messi de las finanzas. Cuando estaba en campaña, Milei, ¿qué decía? Que, por ejemplo, no tenía ningún vínculo con sus progenitores, y hace poco dijo que sus padres eran entre las personas revistan entre las personas más queridas, junto con su hermana y sus perros, sus hijitos de 5 patas. Respecto al G7, donde fue ahora Italia, ¿no? Dijo que no iba, luego que iba, y luego finalmente fue en viaje a visitar a Meloni. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque ese dualismo, esa afirmación y negación permanente sobre los mismos ejes, borra la historicidad de la operatividad del fascismo. Borra su historia, la dualidad. La forma dual, discursiva dualista, hecha de afirmaciones y negaciones, borra la historia del fascismo. Y por eso mismo me parece que resistimos tanto la palabra como si no hubo fascismo nunca en la Argentina y como si no pudiera haber. ¿Por qué digo que el dualismo borra la historia del fascismo? Porque la historia necesita tener un anclaje a alguna verdad, sea cual fuere esa verdad. Y si vos si negás y afirmás al mismo tiempo sobre cualquier cosa, eso lo decía de alguna manera, lo sugería Nora Willenberg, que la tengo ahí, la veo mal, pero me parece que sugería algo por el estilo. Si efectivamente niega y afirma permanentemente, borra su sentido histórico, porque no sabemos a qué atenernos, y por eso me parece que resistimos tanto la palabra. Ahora, segundo elemento que me gustaría recuperar es esto, que el horror del fascismo en la Argentina, ¿saben dónde está presente? Desde mi punto de vista está presente bajo la forma del sujeto sobreviviente del Holocausto. En la Argentina,
hay un sujeto colectivo sobreviviente del Holocausto, que encontramos en el pueblo judío que está en la Argentina, o por ejemplo en el pueblo italiano que está en la Argentina y que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, o a los campos de concentración, o al Holocausto. Y ese horror del sujeto que vivió el sujeto sobreviviente del Holocausto se empalmó luego con los campos de desaparición aquí en la Argentina entre el 76 y el 83. Miren, si quisiera poner un nombre respecto de lo que acabo de decir, ese nombre sería Vera Jarach, una madre de Plaza de Mayo, sobreviviente del Holocausto, y Franca Jarach, desaparecida en los campos de concentración de la dictadura. O sea, que para entender los dramas que vivimos podemos recurrir a los grandes textos de la historia, a las grandes discusiones teóricas de la historia, o podemos recurrir a los dramas que hemos vivenciado como pueblo. Y cuando digo pueblo judío, que vive acá en la Argentina, pueblo italiano, que luego migró en la Argentina, estoy diciendo el propio pueblo argentino, porque esas experiencias luego se pluralizaron, se hicieron carne entre nosotros y nosotras. Tercer punto y termino. El fascismo como ideología es una ideología de la negatividad. El fascismo se puede entender de muchas formas. Ahora le voy a tocar solo esta fibra íntima. La ideología fascista como negatividad. Y voy a leer le quiero leer una breve cita que no es de un bolchevique, sino que es de un buen señor que ustedes seguramente conocen, que fue en su momento un socialista liberal, Norberto Bobbio. En la Argentina se tradujo un librito de él que se llama Ensayos sobre el fascismo, un librito que publicó la Universidad Nacional de Quilmes, que pueden comprar a un precio irrisorio, y es un librito que se puede leer con cierta rapidez porque es un librito chiquitito. Escuchen qué dice, pero escuchen bien qué dice del fascismo como ideología de la negatividad. El fascismo es portador de una ideología negativa o destructiva, en la que, por tanto, se destacan más los odios que los amores. En este sentido, sí deberíamos recuperar una consigna preciosísima hoy en día que se resemantiza, que es el amor vence al odio. Pero vuelvo con lo que dice Bobbio. El fascismo es portador de una ideología negativa y destructiva, en la que por tanto se destacan más los odios que los amores, en la que abundan más las negaciones que las afirmaciones, y tanto como para que el propio Mussolini pudiera decir que el fascismo no fue un partido, sino un antipartido. Bueno, Mario lo decía antes, ¿no? Ellos son el partido del desorden, en realidad, vinieron a desordenar la Argentina. Ahí tenemos un rasgo de esa ideología negativa. Ahora, otro rasgo de esa ideología de la negatividad. ¿Cuántas veces escuchamos al presidente Milei decir no hay plata? Rasgos de negatividad evidente. Otros rasgos de negatividad, cerrar el Banco Central. Otro rasgo de negatividad lo estamos vivenciando por estos días, desde la represión, desde el día de la represión en la Plaza de los Congresos hasta hoy. La ley Bases, ¿qué implica? Sino un quiebre total de la soberanía argentina. Eso es decir, no a la Argentina. Otro rasgo de negatividad. Otro rasgo de negatividad. Un odio de este gobierno desparramado sobre todo lo que no está contenido dentro de su campo de fuerzas. Otro rasgo más, la negación de la política. Milei es un político, pero niega permanentemente la política. Y escuchen una frase que, por ejemplo, decía en plena campaña, una pequeña oración: no hay diferencia entre el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo, son lo mismo. Bueno, acá hay una homologación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Pero en esta oracióncita hay una negación de la política. Y luego, y con esto termino, el odio total que esa ideología expresa es el odio total a Cristina Fernández de Kirchner. Matar a Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitarla para el ejercicio de la política. Termino con esto. Si todo esto que digo más o menos se acepta, más o menos se acepta, deberíamos pensar como tarea, una palabra que a mí no me entusiasma tanto, pero la recupero porque la acaba de decir el amigo Tover, como tarea deberíamos darnos
me parece una profunda reflexión sobre los modos de constitución de una fuerza antifascista en la Argentina. Eso quiere decir reflexionar sobre su configuración, sobre su forma de organización, sobre la fuerza preexistente que deberían integrarla, porque efectivamente de esta negatividad permanente que nos afecta, y esa afección negativa la experimentamos en nuestra propia lengua, en nuestro propio trauma y dolores diarios, porque efectivamente nos vienen a masacrar todos los días, bajo la forma de la política y bajo la forma retórica, estilística y discursiva. Bueno, ¿cuáles deberían ser los modos de constitución de una fuerza antifascista frente al fascismo argentino del siglo XXI, que es un legado para el mundo? Ese legado y ese nombre es, lamentablemente, libertad. Desde ya una libertad vaciada de sí misma y degradada, pero libertad al fin. Alfredo Hellman, ibas a hacer un aporte sobre lo que dijo Rocco. Sí. Digamos que la caracterización que hace Rocco, compañero Carbone, me parece es del punto de vista psicológico, ¿no? Pero hay una caracterización, me parece un poco más profunda, del mismo Bobbio, pero tomado de Antonio Gramsci, que dice que el fascismo no es otra cosa que la dictadura del gran capital agrario, industrial y financiero. Y esta es la caracterización verdadera del fascismo, y es la caracterización de Milei. Es loco, pero los intereses que defiende no son los intereses de los locos, son los intereses propios del gran capital financiero, industrial y en algunas partes agrario, igual que el fascismo italiano. Ahora, la historia del fascismo en Argentina no la trajeron los inmigrantes, ojo, la trajeron Uriburu, la trajeron los muchachitos de las patotas bien que mataban obreros en nombre de la Legión Patriótica, ¿no? Claro. La trajeron la Liga Patriótica, la Liga Patriótica. Exacto, ¿no? Esos son los que trajeron el fascismo. Después, acá, sí, habrá habido inmigrantes fascistas, pero acá la inmigración italiana en la Argentina creó el Partido Comunista en Argentina, la delegación del partido, digamos, italiano en Argentina, del Partido Socialista. Y Codevila. No, bueno, Codevila es otra cosa. Bueno, pero integraba el comunismo, ¿no? Pero lógicamente, ¿no? Yo no se creo olviden que, ¿cómo? Yo creo que lo que dice Rocco es un tema cultural, no político, de que hayan traído ellos el fascismo. Claro, por eso digo psicológico. Él lo enfoca desde el punto de vista de la psicología. Se refiere a la carga cultural que traen en su dolor, en su experiencia y en su cultura, después de haberla sufrido, no como promotores del fascismo, sino como víctimas. Bueno, mirá, la mejor definición que yo escuché del fascismo la dijo Sandro Pertini, el presidente más querido que tuvo Italia. Dijo: el fascismo no es una ideología, es el fin de todas las ideologías. No se puede dialogar con los fascistas. Los fascistas no tienen que existir. Los fascistas es el fin de todas las ideologías. Bueno, eso me parece la mejor definición que escuché sobre el fascismo. Estás sumando al aporte de Rocco, y en ambos casos es bueno tener estas dos opiniones que de alguna forma se complementan, nos dan un panorama un poco más sombrío y más preciso de lo que teníamos antes de escucharlos.